Buenas tardes, amada Iglesia de Cristo. Un gusto en vernos otra vez. Gracias a Dios, esperando que sigamos en la prudencia, cuidándonos, guardándonos después de esta ochentena, ya no es cuarentena, pero deseando que la mano de Dios no se haya cortado para con ustedes. Quisiera yo hacer una oración. Me ayudan, por ahí pasamos un mensaje de Marta Alcocer, la mamá de Xiomara, y quisiera que me ayudaran a orar también por Bonifacio Escamilla Pérez, que me mandó un mensaje que se siente un poco con un dolor que le molesta muchísimo. Oremos, por favor, ¿sí? Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesucristo, queremos venir delante de tu trono de gracia, Padre, para alabar y bendecir tu nombre, Señor, para decirte, Dios, que te necesitamos hoy más que ayer, Señor. Te rogamos, Padre, que extiendas tu mano de poder, Señor, hacia donde está Marta Alcocer, allá en Monterrey, Señor, hacia donde está Bonifacio Escamilla Pérez, Señor, y donde está también Violeta Salas de la Vega, Señor, y cualquier otra persona que pudiese estar con situaciones difíciles. No sé qué pasó con Cristina, Padre bendito Dios, la hija de Juanita y de Alejandro, Señor, y con su esposo Jorge Perales, Dios mío. También te pedimos por Eduardo Barrón, que te apiades de todos ellos, Padre bendito Dios, que tu mano bendita, Señor, se extienda y perdones y sanes, Padre bendito Dios. Ayúdanos, Señor, y que podamos tener un buen tiempo con tu enseñanza, Dios, que podamos abrir el oído y recibir todo lo que tú nos quieres hablar, Señor, de lo que somos como iglesia tuya, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Continuando con este estudio sobre la historia de la iglesia, quiero recordarles quiénes somos o qué somos a los ojos de Dios. Fíjese bien, quiénes somos o qué somos a los ojos de Dios, que es lo que más nos debe de interesar, ¿sí? Cada uno de los miembros que conformamos por fe la iglesia de Cristo, ¿quiénes somos? ¿Qué somos según Dios? Primera de Pedro 2, versículo 9, ese es un recordatorio. Es un recordatorio que creo que todos los miembros de la iglesia desde que se inició lo recordaron para tener el soporte adecuado para todas las persecuciones, todas las luchas que hicieron en contra de aquel que vivía en ellos, ¿no? Porque la lucha no es con nosotros, sino contra el que vive en nosotros. Esa es la guerra espiritual que hay. Primero de Pedro capítulo 2, versículo 9, usted ya se lo sabe de memoria, pero lo vamos a ver. Por favor, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia desde un principio esto fue lo que tenían ellos: anunciaban las virtudes del Señor Jesucristo. No anunciaban virtudes de alguna denominación porque ni existían. Eso fue invento después del hombre, ¿no? ¿Verdad? Pero ni existían esas denominaciones, era una sola iglesia y sigue siendo una sola iglesia. Como dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, que Dios conoce a los que son suyos teniendo este sello, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo, ¿sí? Entonces, la iglesia es algo sumamente importante para Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Somos importantes, amados hermanos, ¿sí? No estoy hablando de un egocentrismo, de un narcisismo, sino que usted y yo podamos entender el por qué ha muerto tanta gente, ¿sí?, buscando al Señor Jesucristo y confirmándolo a pesar de todo lo que le hacían. Se estaban firmes en su creencia. Los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11. Entonces, aquí
dice que es un gran privilegio que seamos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dios había prometido estos mismos privilegios, véalo como un privilegio, porque no es otra cosa. Dios había prometido estos mismos privilegios a Israel, ¿sí? Tan solo necesitaban obedecer. Mire, vaya conmigo, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 19. Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Esa es la iglesia para el Señor, ¿sí? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Escuche, reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas son las palabras que yo te estoy diciendo en esta tarde, amada iglesia, hijos de el Israel espiritual que es Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. Entonces, debido a su incredulidad, Israel no llegó a alcanzar las promesas de Dios y la nación perdió su puesto como el propio pueblo de Dios. Ahora Dios tiene un pueblo que es la iglesia de Cristo. Obviamente, usted y yo sabemos que cuando nos vayamos con el Señor, espero que sea pronto en el arrebatamiento, Dios empezará otra vez a trabajar con los judíos, con Israel, ¿sí? Entonces, en la edad presente que abarca el tiempo después de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo, en la edad presente que abarca el tiempo, hasta este tiempo, la iglesia ocupa ese puesto honroso y de gran favor inmerecido de parte de Dios que Israel perdió por su desobediencia. Los creyentes, en la actualidad son linaje escogido. Linaje escogido, ¿por quién? Por Dios. Tú no te escogiste, fue Dios quien decidió desde antes de que tú vinieras a esta tierra escogerte. Ojalá y lo recibas en lo más profundo de tu corazón, ¿sí? ¿Sí? Somos linaje escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para que perteneciéramos a Cristo. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Cristo le pertenecemos. Efesios 1, versículo 4, para que lo recordemos, por favor. Efesios 1, versículo 4, y esto lo estamos estudiando por lo que viene, amados hermanos, ¿sí? Por lo que viene para nosotros como iglesia. Viene una situación, nos van a conmover, pero va a ser para gloria y honra y alabanza. Nos van a sacar de la tibieza espiritual que tenemos todos y cada uno de nosotros. Nos van a sacar de ese protagonismo que tenemos en los ministerios y otras tantas cosas. El único que va a ser visto va a ser Jesucristo a través de nosotros, ¿sí? Amén. Efesios 1, versículo 4, dice: según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Amén. Bendito Dios. Los cristianos, escuche, los cristianos no somos una raza terrenal. Escúchelo bien, no somos una raza terrenal, pertenecimos a una raza, pero no somos una raza terrenal, ¿sí? Somos un pueblo celestial. Por eso cuando usted crece en Cristo, se siente incómodo en este mundo.
No somos del mundo como Cristo no es del mundo. Estamos con un propósito de Dios, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí lo entendés? No somos un pueblo terrenal, una raza terrenal, somos un pueblo celestial. Filipenses, allá adelante de Efesios, está el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Puede usted entender esto? ¿Sí? Y decir amén, gracias Señor. Somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos celestiales. Somos un pueblo celestial. Y esto va a ser eternamente y para siempre. Tendremos un cuerpo diferente, ¿sí? Tendremos un cuerpo glorificado, libre de toda enfermedad y de todas tantas cosas, amados hermanos. Si nosotros realmente nos introdujéramos en la palabra de Dios, en el río de vida que hay en la palabra, y dejemos de escuchar tantas voces que entran a la iglesia por todos lados, si nos sumergimos aquí en la palabra, ahí vamos a encontrar cantidad de cosas que Dios quiere decirnos para afianzarnos cada día más y más y más en Cristo Jesús. Entonces, los creyentes también somos real sacerdocio. Somos un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Mire, allí en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, escúcheme bien por favor. Dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacerdocio santo. Y en el versículo 9 dice que somos real sacerdocio. Hay una diferencia en ser un sacerdote santo, una sacerdotisa santa, a ser miembros del reino de sacerdotes, ¿sí? Los creyentes son santos, aquí lo dice, para ofrecer sacrificios primero, ¿sí? Sacrificios espirituales. Romanos 12, versículo 1 lo dice: por las misericordias de Dios, presentar vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional, como sacerdotes santos. Si usted lee en el libro de Hechos, dice que no entramos al lugar santo a través de muchos amenes y a muchos aleluyas. Entramos a través de muchos conflictos al lugar santo. Siempre tenemos conflictos espirituales porque siempre nos está persiguiendo las tinieblas, que no nos pueden hacer nada a menos que Dios lo autorice o lo permita, ¿sí? Entonces, primero los creyentes somos sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales, y en Primera de Pedro 2:9 se nos dice que somos sacerdotes, somos un real sacerdocio. Después de ofrecer los sacrificios al Señor, que es nuestro culto racional, después de presentarnos delante de Él, salimos, ¿sí?, como reales sacerdotes. ¿A dónde? A la calle, al trabajo, a la escuela, al mercado. ¿A qué? A anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros no tenemos ese tiempo de sacrificio espiritual al Señor, ese tiempo de oración y aún de ayuno al Señor, ¿sí?, ese sacrificio, no vamos a poder nunca ser esos representantes del Señor. No vamos a poder
anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque cuando estamos con Él en ese sacrificio santo, el Señor les ministramos y Él nos ministra y nos dice qué hacer, a dónde ir y qué decir. Envía obreros a tu mies. No nos enviamos a nosotros mismos. Tenemos un dueño que es el que nos da su trabajo aquí en la tierra. No son inventos, no son, como dicen muchas personas, vamos a hacer algo para Dios. No, amados hermanos, la verdadera iglesia no hace nada para Dios. Todo lo que hace, lo hace con Dios. Es diferente la preposición. Muchos hacen cosas para Dios sin la dirección de Dios. La verdadera iglesia hace todas las cosas con Dios. Dios es el que va dirigiendo la obra aquí en la tierra a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el reino de sacerdotes, pero advierto otra vez, el sacerdocio santo. Primero son las del sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional al Señor. ¿Sí? Entonces, Primera de Pedro 2:9 nos dice también que los que conformamos su iglesia somos una nación santa. Una nación santa. Israel había sido llamado, todo Israel, a ser un pueblo santo. Pero la iglesia ha sido llamada de diferentes naciones, de diferentes pueblos, para formar Dios una nación apartada de Él. Muchos que conformamos la iglesia nacimos en diferentes naciones y lugares, pero cuando venimos a Cristo nacimos en el cielo y somos una nación santa, adquirida por Dios con un propósito. Se los vuelvo a repetir: anunciar las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego, como pueblo adquirido por Dios, esto que estamos viendo lo entendieron bien, muy bien, todos los discípulos de Cristo, y pelearon la buena batalla de la fe hasta este día, y la seguirán peleando hasta el día en que la iglesia parta de la tierra. Por eso les estoy recordando el por qué hubo tantos mártires voluntarios, no a la fuerza, ¿sí?, que estallaron totalmente a la gente. Ellos eran muertos, pero la gente se quedaba anonadada. ¿Cómo es posible que mueran? Algunos morían cantando. ¿Sí? Impactaban a la gente. Necesitamos volver al principio. Volver al principio. Hacer esa oración: Señor, vuélvenos al principio. Mire, no lo tengo aquí apuntado, pero viene a mi mente. Ahí en Lamentaciones, por favor, en el libro de Lamentaciones, después de todo, le mandaron profetas, jueces y muchas cosas al pueblo de Israel antes de que Dios lo hiciera a un lado. Dios hizo a un lado a Israel. Todavía vino en persona y lo crucificaron también. ¿Sí? Y Jeremías, que vivió toda la situación que hizo Nabucodonosor con el pueblo de Dios, vio cómo fueron muertos, cómo fueron arrastrados, de qué manera tan tremenda, vio todo Jeremías. Por eso yo estoy en contra de aquellos que dicen que era el profeta llorón. No, amada iglesia, era el Espíritu Santo llorando. ¿Usted cree que Dios no se compadece cuando sus hijos pasan situaciones difíciles? Veámonos nosotros que somos malos, como dice el Señor: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y cuando vemos enfermos a nuestros hijos sentimos impotencia, y ¿qué hacemos?, etcétera, ¿no? El Señor nos está mirando, y Él va a ser el que va a dar el pago. Pero aquí Jeremías nos dice, ahí en Lamentaciones, que lo escribió también el profeta Jeremías, ahí en el último capítulo, en el capítulo 5 de Lamentaciones, en el versículo 21, dice el profeta, fíjense, en su oración:
Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. ¿Quién es el que nos va a hacer volver a Cristo si es que estamos separados de Él como hijos? ¿Quién es el que nos va a traer otra vez a Él porque no oramos, no leemos la Biblia? Esa es una oración de un servidor, amados hermanos. Y empezando por mí, por mi esposa, mis hijos, mi nuera, mis nietas, ¿sí? Que nos vuelva el Señor al principio. Aquí lo dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, no a la congregación. Que quede claro que sí queremos congregarnos, pero necesitamos congregarnos con Él primero. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Si el Señor no obra, ya no hay regreso como los que se van. No todos los hijos pródigos regresan, ¿sí? Y aquí luego dice, renueva nuestros días como al principio. Renueva nuestros días como al principio. En Apocalipsis 2, ¿se acuerdan qué cosa le dice el Señor a la iglesia de Éfeso? ¿Sí? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recordemos todo esto porque lo estoy mencionando para que vayamos embonándonos el por qué la iglesia en todos estos siglos ha tenido mártires que nunca se amedrentaron ante las persecuciones por ser hijos de Dios, por ser linaje escogido, por ser real sacerdocio, por ser una iglesia que no pertenece a este mundo. Somos extranjeros, somos peregrinos. El Señor Jesucristo lo dijo, no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del malo. O sea, guárdalos del mal, o sea, del malo. ¿Sí? Entonces, ellos pelearon la buena batalla hasta este día y seguimos peleando la buena batalla de la fe. En los años 1452-1498 después de Cristo, fíjense cómo trabaja el Señor. Un fraile dominico italiano predicaba el temor de Dios. Fíjense, el temor de Dios y la reforma de las costumbres. Esa era su predicación. Que tuviésemos temor de Dios y quisiéramos a un lado esas costumbres pecaminosas. Predicaba, ¿sí? ¿Verdad? Sus oyentes, ministrados por la palabra, fueron movidos al arrepentimiento. Esto inconformó a los gobernantes de Florencia, allá en Italia. Los inconformó, ¿sí? Porque ya no iban a los bares, ya era otra cosa diferente, ¿sí? Amados, los dictadores Lorenzo y Pedro de Médicis estaban en contra de este fraile. Eran los gobernantes, pero eran malos, pero malísimos, perversos, ¿sí? Pero ahí estaba este fraile, ¿sí? Dominico italiano. Y en 1947 el pueblo seguía las predicaciones, no a este dominico, no a este fraile, sino a las predicaciones de este hombre llamado Savonarola. Savonarola, ¿sí? Amén. Entonces, siguiendo las predicaciones de Savonarola, dejaron de festejar el carnaval. El carnaval le llamaban carnestolandas, así le llamaban. Ya viene la carnestolanda, así como el carnaval de Veracruz, de Mazatlán, y para vestirnos, y unas orgías tremendas que hacen, y unas borracheras, y hay los hombres vestidos de mujeres de hombres, y luego otros vestidos de diablos, según ellos, que no, el diablo no es así. Sí conoce carnaval, sí, ¿qué cosa es? La fiesta de la carne. Entonces, el pueblo, siguiendo las predicaciones de Savonarola, dejaron de festejar el carnaval que les redituaba mucho dinero. Esa es otra de las cosas que afecta el cristianismo,
¿Por qué? Porque dejas de fumar, dejas de tomar, dejas de andar en bailes, no andas haciendo, ya no estás gastando en cosas que no valen la pena, sino ahora sabes dónde invertir tu dinero, en el reino de Dios, ¿verdad? En el reino de Dios. Así lo dice el Señor, que invirtamos en el reino de Dios y luego veremos el resultado después del tiempo, no en dinero, porque eso es lo de menos allá en el cielo. ¿Amén? Entonces, en la plaza central, cuando llegó el tiempo del carnaval, se juntó la población y aventaron máscaras, disfraces, pelucas, postizos, libros pornográficos y los quemaron. Fíjese la buena predicación, la buena palabra. Y Savonarola no les estaba diciendo que lo hicieran. Es el Espíritu Santo el que trabaja. Él es el que pone tanto el querer como el hacer. Cuidado que sigamos nosotros tratando de convencer a la gente. No los convenza, porque van a ser cristianos sin Cristo, como hay muchos. Deje que el Espíritu Santo traiga el verdadero arrepentimiento. Usted manifiésteles con su conducta que es hijo e hija de Dios, y hábleles la palabra y deje que la palabra haga lo que dice Dios, que su palabra no regresa vacía, o trae vida o trae muerte. ¿Sí? Y esta gente, motivada por las predicaciones, llegó ese momento y quemaron todo ahí en la plaza principal. ¿Sí? Los jóvenes dejaron de ser esclavos de vicios. Amados hermanos, nosotros no necesitamos ministerios, nosotros necesitamos ser ministros del Señor. Nosotros tenemos el poder para hablarles a los drogadictos, a los homosexuales, a las lesbianas, a los borrachos, hablarles y hablarles. Cuando usted vive una vida adecuada, y yo también, esa palabra tiene poder. Tiene poder, entra como una espada y produce un arrepentimiento. Y nos van a preguntar, como el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo: varones, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es lo que tenemos que volver a escuchar, no decirle ven, pase al frente, haga usted una oración. No, dejemos que el Espíritu Santo trabaje en la iglesia, que trabaje en nosotros. Y volvamos no a estar estudiando modos de evangelismo. No, la palabra, hay que vivir la palabra tiene poder. La palabra tiene poder, y más en personas dedicadas al Señor, que oran, que leen la palabra, que conocen al eterno Dios, y que cuando abren su boca sale fuego que consume el pecado, entra la espada en los oídos y baja el corazón, y empiezan a constreñirse las personas y empiezan a llorar. Sí. Yo he tenido esas experiencias, han sido muy pocas. Sí, pero tenemos que volver al principio, decirle: Señor, vuélvenos a ti y vuélvenos al principio, Señor. Ese es el tiempo que hemos estado aquí, no encerrados, amados hermanos, sino Dios sabía que esto iba a acontecer. Y el Señor está descubriéndonos el propósito de todo esto, porque Dios es un Dios de propósitos. Que está muriendo mucha gente, sí, es cierto, está muriendo mucha gente, pero el Señor en Apocalipsis capítulo 1 dice que eres el que tiene la llave de la vida y de la muerte. Él sabe lo que está pasando. ¿Qué tenemos que orar nosotros? Señor, tú dices que no quieres que nadie se pierda. Señor, ten piedad de los que están enfermos, Señor. Ten piedad de las familias de los enfermos que están pasando angustia. Esa es nuestra labor intercesora, y dejarle el resultado al Señor. Sí. Somos algo especial, iglesia. Por favor, no estoy hablando de que seamos egocentristas, no, o que veamos a la gente de arriba para abajo, no. Caminar con el yugo de Cristo, humildes delante de Dios y mansos delante de los hombres. Hemos tergiversado la palabra humilde, porque decimos: mira, aquella familia es muy humilde porque no tiene carro. No, la humildad es algo que viene en el yugo de Cristo.
son gente pobre, escasa de bienes materiales, esa es otra cosa, pero la humildad es una palabra que significa humillarse. Yo me humillo delante de Dios, Señor. Sí, Señor, lo que tú digas, lo que tú quieras, yo quiero hacerlo, Señor. Amén. Sí, amados hermanos. Entonces, los jóvenes dejaron de ser esclavos de vicios, ¿sí? Fueron transformados en hombres piadosos. Los banqueros y los comerciantes devolvían las ganancias injustas. Estaba trabajando el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, así como cuando llegó el Señor Jesucristo a la casa de Zaqueo, no habló absolutamente nada el Señor al principio, nada, sino cuando llegó a la casa de Zaqueo, Zaqueo con la pura presencia tan santa del Señor, abrió su corazón y reconoció que había hecho muchas cosas que no estaban de acuerdo con lo que él sabía de la ley. Si a alguien le he robado, le devuelvo. Así empezaron los banqueros, los comerciantes empezaron a dar los precios justos. Hermanos, nosotros tenemos el poder de la oración si caminamos en santidad de vida. Si no caminamos en santidad de vida, podemos orar, pero no funciona. No funciona. Entendámoslo, por favor. Entendámoslo. A nosotros como varones, se lo repito, si es que hay algún varón viéndome, ¿sí? Lo que dice 1 de Pedro 3, versículo 7, maridos, tratad a vuestras mujeres como vaso más frágil, como coherederas. Son coherederas juntamente con nosotros de la vida eterna, porque si no las tratamos como vaso más frágil, por mucho que oremos, nuestras oraciones tienen impedimento. ¿Sí? Es caminar como Dios manda y la oración. Hay un poder tremendo. Vamos a ejercitarlo. Yo les invito que lo ejercitamos ahora, que hablemos con Dios en esta tarde o en esta noche y le digamos, Señor, entra en las áreas que no te he entregado, porque hay muchas áreas que no le has entregado al Señor. Y Él quiere entrar. Hay muchas personas que dicen, haga usted una oración invitando al Señor a su vida. Invitar al Señor. Si Él fue el que nos invitó a la salvación. Invitar a Cristo. ¿Cómo? Entonces camina como invitado, ¿no? Él es el dueño de nosotros. Él es el dueño de nosotros. ¿Sí? Amén. Entonces, leían las Sagradas Escrituras. O sea, la predicación de Savonarola los llevaba a estudiar, escuchaban la palabra, pero iban a las Sagradas Escrituras también para comprobar, constatar que lo que le estaban predicando eran las cosas que Dios tenía en las Sagradas Escrituras. Savonarola nunca predicó lo que predicaba la religión a la cual pertenecía. Nunca habló absolutamente, estaba en contra de las indulgencias. ¿Sí? Bendito sea Dios. ¿Sí? Entonces, pero había un grupo mayoritario, incrédulos, ¿sí? Llamados los Vigi. B de burro, I de inglés, G de gato, I de inglés, llamados Vigi, que deseaban el regreso de Pedro de Médicis y continuar viviendo en maldad como era su costumbre. Así es. Así. A la gente le gusta vivir en maldad, en pecado, y dices que no le veo nada de malo. Soy joven, tengo que ir a bailar, tengo que ir a tomar unas copas, trabajo mucho, es viernes, vámonos después del viernes, y ahí andan y no le ven nada de malo. A esa gente es a la que tenemos que ir. ¿Sí? No irnos a meter donde se embriagan, sino nosotros tenemos conocidos que están perdidos, es a los que tenemos que ir a decirles, ¿sí? A decirles que el Señor no quiere. El deseo de Dios no es que quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la vida eterna. Y ese mismo deseo debe de estar en nosotros. Amén. Pero diciéndoles la verdad, sí, la verdad. Fíjense entonces, estos querían que regresara Pedro de Médicis a gobernar ahí en esa zona, ¿sí?
El mismo Papa, cuando escuchaba todas estas cosas, el mismo Papa de aquel entonces prohibió, llamó a Savonarola y le dijo que prohibió a Savonarola que siguiera predicando, lo llamó y dijo, ya no sigas predicando. Y este hombre obedeció y se puso por un tiempo a escribir, y entre sus escritos que hizo, resaltó uno con el nombre que se tituló El triunfo de la cruz, entre otros escritos parecidos, ¿no? ¿Verdad? El cual presentaba con claridad la doctrina de la salvación, que no era por obras, ¿sí? No es por obras, la doctrina de la salvación. Entonces, pasaron los días y vino el tiempo de la Cuaresma, no de la que estamos viviendo, el tiempo de los 40 días, que quién sabe quién lo inventó, porque en la Biblia no aparece, ¿no? Vino la Cuaresma, ¿sí? Y los habitantes de Florencia, que les gustaba escuchar a Savonarola, consiguieron que el Papa le diera permiso a este Savonarola, Jerónimo creo que se llama, de predicar en esa Cuaresma. El Papa accedió a las peticiones y junto con el permiso le dijo, si tú predicas lo que predica la Santa Madre Iglesia, ahora que pasen los 40 días, ¿sí?, tú serás nombrado cardenal. Fíjense los ofrecimientos que hace, ¿no? ¿Verdad? El plato de lentejas que tomó Esaú y vendió su primogenitura. Todavía anda por ahí ese plato, pero por muchos que ya lo han tomado, ¿no? ¿Verdad? Plato de lentejas. Y le ofrecieron que iba a ser cardenal. Savonarola, en lugar de aceptarlo, dirigió sus sermones en contra del Papa y el Vaticano. El Papa y el sistema de penitencia a base de indulgencia. Eso fue lo que predicó en esa cuaresma este hombre, ¿sí? Predicaba huir de Roma, dejen de ser esclavos de Roma, de esa Babilonia, porque confundió las sagradas escrituras, confundió la virtud con el vicio. Así predicaba, huid de Roma y venid al arrepentimiento. Qué conmoción tan tremenda, un solo hombre, porque Dios trabaja con un solo hombre siempre, no necesita muchos, solamente uno consagrado o una consagrada, como Esther, como Ruth. Todavía hay esas, aunque se llamen de otro modo, pero son mujeres que desean con todo su corazón servirle a Dios y empiezan como amas de casa, siendo las mejores esposas y las mejores mamás. Ahí es donde empieza el ministerio tanto del hombre como de la mujer. Dios anda buscando eso, ¿sí? Probablemente el domingo hablemos de esto, de algunas cosas que Dios quiere hacer. Entonces, y eso resonó, esas predicaciones de esa cuaresma resonaron en Alemania. Ese llamado a huir de Roma resonó en Alemania, Inglaterra y Francia, y aún el mismo sultán de Turquía mandó a traducir los sermones a su idioma, los sermones de Savonarola, Jerónimo de Savonarola. El mismo sultán mandó a que le tradujeran a su idioma esos sermones. En ese tiempo la peste negra, estamos viendo, ¿verdad? La peste negra hacía estragos en Italia y en Florencia, y los sermones de Savonarola de alguna manera traían tranquilidad a los corazones de los ciudadanos, aunque muchos huyeron de la ciudad, ¿sí? Pero él les predicaba de una vida mejor que esta, de una vida eterna con Cristo, ¿sí?
no se amedrentaba. La gente estaba pasando situaciones difíciles como ahora, pero no les tenía lástima. Nosotros no tenemos por qué tenerles lástima a la gente. Hay que hablarles que se levanten en Cristo Jesús. No andar con un espíritu lastimero, que es lo que existe en muchos lugares. Sí. Bendito sea Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? El Papa lo excomulgó. ¿Sí? Bueno, así dice. En los días siguientes, el magistrado de Florencia decretó que Savonarola debía de salir del territorio de Florencia en el término de 12 horas. Dijo, Jerónimo de Savonarola, tienes que abandonar Florencia dentro de 12 horas. Los habitantes no querían que se fuera, no querían que lo expulsaran, pero el poder del Papa intervino. ¿Sí? El poder del Papa intervino. En ese tiempo, cuando la reforma, que vamos a encontrarnos con ella, yo sé, no sé, próximo viernes, no sé cuándo, sí, en ese tiempo el papado era el que gobernaba casi toda Europa, gobernaba a los reyes. Cuando alguien iba a tomar la corona, tenía que haber ahí el Papa o uno enviado, un cardenal. Tenían cardenales como consejeros. Imagínense nada más ese poder político religioso que va a volver ahora con el anticristo. ¿Sí? ¿Verdad? Por eso se vino la reforma. Dios fue el que movió todo. Entonces, la gente no quería que lo expulsaran, pero el poder del Papa tenía poder para ordenar la confiscación de todos los bienes de aquellos que no querían que se fuera expulsado Savonarola. Si ellos insistían, iban a quitarles sus bienes y dárselos a otros. Ahí estaba la presión, amados hermanos. No es fácil ser cristiano, ¿sí? Pero hay poder, porque el Evangelio es poder para aquel que cree. ¿Quieres vivirlo? Vamos a vivirlo. Vamos a dejar de estar sentados en una silla. Vamos a pararnos en el nombre de Jesucristo y a caminar en fe, a pelear la buena batalla de la fe, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuándo vamos a empezar? Hoy. Hoy habla por teléfono con tus amistades, tus amigos. Quiero platicar contigo algo. Mira esto, lo que está pasando. Está pasando porque Dios lo dijo y la maldad se ha incrementado. Y te cuelga el teléfono, no le hace, pero tú estás trabajando. Tú estás trabajando. Los resultados son de Dios, no de nosotros. ¿Sí? Amén. Si a Jesucristo lo rechazaron, ¿qué esperamos nosotros? Entonces, el resultado de esto fue que Jerónimo Savonarola, fue encarcelado junto con otros que seguían su enseñanza. 10 días, escuche bien, 10 días atormentaron a Jerónimo de Savonarola, poniéndole carbones encendidos debajo de sus pies. Imagínense nada más. Parece fábula, ¿verdad? Parece de película. No, hermanos. Es algo tremendo, tremendo lo que hizo el diablo, ¿sí? Lo que hizo el diablo con los cristianos de aquel tiempo hasta ahora. Pero las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dijo el Señor Jesucristo. Si Él lo prometió, yo me refugio en Él y los invito a que nos refugiemos en Él y dejemos de estar con la boca cerrada, amados hermanos. Urge un despertar, amados míos, ¿sí? ¿Verdad? Imagínense, 10 días le pusieron carbones encendidos debajo de sus pies. El 23 de mayo de 1498, Savonarola y 2 de sus discípulos llamados, uno se llamó Silvestre y otros Bonvicini, que eran muy pegados con él. Siempre los líderes, los que servimos, necesitamos
2 que nos levanten los brazos, ¿sí? 2 que nos levanten los brazos, porque a veces como Moisés cuando estaba en la guerra, cuando levantaba los brazos, Josué ganaba la batalla con los amalecitas, pero cuando se cansaba, Dios puso a Hur y al otro, Aarón creo, ¿sí?, a levantarle los brazos a Moisés y ganaban la batalla. ¿Cómo necesitamos, tanto usted como yo, personas que nos alienten a seguir hacia adelante? A saber que no estamos caminando solos, sino hay alguien que, aunque no lo vemos ni a la izquierda ni a la derecha, no la vemos ni a la izquierda ni a la derecha, están orando por nosotros, por usted y por mí, por aquellos que estamos en la batalla. Bendito sea Dios. Entonces, juntamente con esos 2 discípulos que estaban con él al 100%, Silvestre y Bombicini, que también habían sido frailes, donde predicó él mismo en el convento, ahí les hablaba las cosas, ¿sí? Fueron llevados a la plaza pública, y antes de llevarlos a la horca, porque los ahorcaron, a la horca, el obispo de Baizón tomó a Savonarola por la mano delante de todos y le dijo: te separo, pero así con un grito fuerte, te separo de la iglesia militante y de la iglesia triunfante. Así dijo este obispo. Savonarola alzó su voz y dijo: de la iglesia triunfante no me puedes separar, porque esa no está debajo de tu poder. La iglesia triunfante está debajo del poder de Dios, debajo del poder de Cristo, y todo lo que nos acontece nos ayuda para bien. Esa es la iglesia triunfante. Es la que no se ve, pero se siente su presencia, así como la sal cuando la tomas. No sientes la presencia de la sal más que cuando la tomas. Así es la iglesia como sal del mundo. Es la iglesia la que le da sabor a este mundo, no el alcohol ni las drogas. Cuando se vaya la iglesia de aquí, entonces vendrá la ira de Dios. ¡Qué tremendo! Escuchaba yo una predicación hace muchos años de Matusalén. Sí, Matusalén, ¿se acuerda de Matusalén? Cuando murió Matusalén fue cuando vino el diluvio. Yo creo que si hubieran sabido, le hubieran estado dándole suelo hasta hoy a Matusalén para que no se muriera, ¿verdad? Si la gente supiera que cuando se vaya a la iglesia vendrán esos juicios tremendos de Dios, amados hermanos, otra cosa sería. Por eso hay que avisarles, hay que advertirles de lo que está por venir. Que aún si mueren hoy, ¿a dónde se van a ir? ¿A dónde se van a ir? La muerte nadie la puede detener. De todos modos, aún nosotros como hijos de Dios vamos a morir, pero vivir en Cristo y morir es ganancia. La muerte para nosotros es como una amiga, porque pasamos a nuestra casa celestial. ¿Sí? Bendito sea Dios. Entonces este dijo: te separo de la iglesia triunfante, y alzó la voz, dijo: de la iglesia triunfante no me puedes separar, porque esta iglesia no está bajo tu poder. Entonces encendieron la hoguera y colgaron de la horca a Fray Silvestre, ¿sí?, quien cantaba: en tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Murió cantando, ¿sí? En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Después a Bombicini, ¿sí?, y reservaron a Savonarola para ser el último, con una finalidad, para que viera el sufrimiento de sus amigos. ¿Cómo es la gente, verdad? Te vamos a seguir lastimando para que veas la muerte de tus amigos, cómo se retorcían en las llamas, con la finalidad de que de repente Jerónimo de Savonarola se retractara y dijera: no, ya, ¿no? Bendito Dios. Aquellos que fueron convertidos a Cristo a través de las predicaciones de Savonarola, aun cuando seguían siendo perseguidos,
honraban su memoria. Mucha gente siguió a Savonarola, ¿sí? Y los perseguían, pero honraban su memoria. Escuche, celebraban sus cultos en secreto. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Jerónimo de Savonarola, ponían flores por la noche o en la madrugada. Ahí iban y ponían flores en el lugar donde fue quemado Jerónimo de Savonarola. Lo amaban. Habían recibido la salvación a través de ese vaso. ¿Sí? Qué hermoso es eso, de veras. Vale la pena. Vale la pena morir por la gente que va a llegar al conocimiento de Cristo. ¿Me escuchan? Vale la pena. Haz que tu vida valga la pena. ¿Sí? Hagamos que nuestra vida valga la pena. Decirle al Señor, henos aquí, Señor. Ayúdame. Señor, donde tope, pero toma mi vida. Hazla como tú quieras hacerlo, Señor. Fortaléceme en espíritu, haz mi cuerpo, y estoy dispuesto, Señor, a morir por ti. Si tú moriste por mí, ¿por qué no voy a estar dispuesta o dispuesto a dar mi vida por ti, Señor? Que tu vida y la mía valga en ese aspecto. Valga en ese aspecto, ¿sí? Hasta 200 años después de esa injusticia, todas las noches iban a poner esas flores en ese lugar. Imagínense nada más. Qué impactante fue la vida de Jerónimo Savonarola para con ellos, las predicaciones y la forma en que él decía que Roma era una Babilonia. Ahora ya no quieren tocar esos puntos. No era un valentón, pero él estaba como cuando Timoteo empezó a tener conflictos, que el apóstol Pablo le dijo: Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Y quiero que lo recordemos, porque mucha gente está con pánico por lo que está pasando con este virus. ¿Sí? ¿Verdad? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? Entonces, tenían en su corazón lo que dice Romanos 14, versículos 7 y 8. ¿Se acuerda qué dice? Y si vivimos, para Él vivimos. Fue eficaz, cumplieron eso, muchos, todos los mártires. Ese pasaje lo cumplieron ellos. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. O sea, que vivamos o que moramos, somos del Señor. Termino con esto. Martín Lutero, otro monje, oyó los sermones de Jerónimo de Savonarola. Sí. De alguna manera, mucha gente dice que Martín Lutero y Juan Calvino fueron los reformadores. No, hubieron antes reformadores como este hombre Savonarola y como otro hombre llamado John Knox, un escocés. Hermanos míos, mi necesidad es que aprendamos quiénes somos en Cristo Jesús. ¿De dónde venimos? ¿Qué cosa es la iglesia? No somos una banda, como les he dicho, de pelafustanes. Somos el ejército de Dios. Somos la familia de Dios. Somos linaje escogido. Somos un reino de sacerdotes. Somos una nación santa, para que fuimos comprados para anunciar las virtudes del Señor Jesucristo. Te invito a que reflexionemos esto, y que podamos ser como aquellos que murieron por Cristo, ¿sí? Que podamos ser de aquellos que estamos dispuestos a hacer la perfecta voluntad de Dios, no la voluntad permisiva. ¿Sí? Dios no te va a forzar, sino Dios te conquista el corazón. Esos corazones fueron conquistados. Cautívame, y en pos de ti correremos.
Te amo, iglesia. Te amo en el nombre de Jesucristo. Te extraño. Ya estamos preparando las cosas. Esperamos que pronto nos veamos cara a cara. Ya bien sea aquí o allá en las bodas del Cordero. Amén. Oremos, por favor. Padre, quiero darte gracias por este bendito tiempo contigo. Estamos escudriñando, Señor. Hay mucho que he escrito sobre la historia de la iglesia, pero no podría yo, Señor Padre, terminar este curso si absorbiera yo toda la información que hay ahí, Señor. Te pido que me dirijas para que esta parte de tu iglesia conozca lo que tú quieres que conozca, no lo que yo quiero que conozca, Padre. Respecto al trayecto de tu iglesia, desde aquel día de Pentecostés, Padre, de Hechos capítulo 2 hasta este tiempo, Señor. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Y si hay alguno, Señor, que tenga alguna situación difícil, Padre, que se sienta mal físicamente, yo te pido, Señor, que soples vida, que soples ahí donde están, Padre bendito Dios, y que toda dolencia se vaya, todo temor se vaya, Señor, y que tú seas visto, glorificado y santificado a través de ellos y de nosotros, Padre. Gracias, Señor, y si hoy vienes, Señor, seguramente nos vamos a ver ahí arriba, Padre bendito Dios de la gloria. Gracias, gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga mucho, Dios les guarde. Nos vemos pronto. Bye bye.